a esta hora nos acompaña ya el sociólogo Daniel Pontón. Él es especialista en política pública, director del Centro de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrados del Estado, el IAEN. Sociólogo Pontón, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues inicialmente nos gustaría conocer cuáles son sus criterios respecto de esta propuesta que hace el gobierno nacional de eliminar la tabla de consumo de drogas que estaba vigente desde el año 2013. Desde el gobierno nacional se ha advertido precisamente que esta tabla es una de las causas del incremento del microtráfico y toda la problemática alrededor del consumo de drogas, del microtráfico, del tráfico de drogas. Además, ha incidido de manera importante en los elevados índices de violencia que ha vivido nuestro país en estos últimos tiempos, muertes violentas, casos de sicariato, y además también ha sido una de las causas, y digo solo una de las causas, de lo ocurrido al interior de las cárceles del país. Conocemos que la situación de las cárceles de estos centros de rehabilitación tienen también una problemática bastante amplia y unas aristas diversas que valdría la pena analizar, pero nos gustaría conocer su criterio respecto de este planteamiento, de esta propuesta del gobierno de eliminar la tabla. Buenos días. Sí, bueno, un saludo a todos, gracias por la invitación. Creo que son más creencias que hechos reales o analíticamente planteados, ¿no? Yo creo que el tema de drogas es un tema que ha tenido un alto debate y necesita una profundización muy buena respecto al tema, y eso es lo que no se ha hecho. El tema de las tablas de tráfico, porque son dos cosas, ¿no? Hay que ver la tabla de consumo, la tabla para el tema de la sanción de los tráficos, digamos, ¿no? Y eso es lo que se está apuntando en la eliminación de esa tabla, bajo el argumento que eso está promoviendo el microtráfico. Me parece que ese es un tema que estuvo en la promesa de campaña del presidente Lasso, y creo que hay un tema de agenda política que busca cumplir. No nos olvidemos que eso fue una propuesta vieja de Social Cristiano, de apalancamiento. Inclusive días atrás vi una marcha en Guayaquil con la iglesia, la alcaldía, etcétera, promoviendo sobre este tema de eliminación, que de alguna otra forma buscan estar articulados a una audiencia electoral, pero de ahí que eso se coteje con algún elemento fáctico, no creo que sea así, porque primero son cuestiones distintas, ¿no? La tabla fue hecha en su tiempo para mitigar los efectos, digamos, lo que se llama las externalidades negativas, o sea, los efectos, digamos, no deseados del encarcelamiento masivo que produce la política de drogas, que justamente trae efectos como, por ejemplo, el problema carcelario que estamos viviendo ahorita, y que todo el mundo ahorita se lamenta y ve cuáles son las consecuencias sociales. Bajo el paraguas, fundamentales, dos temas que son fundamentales. El primero es el tema del consumo de drogas, que creo que ahí hay una falsa lectura, porque está hablando de que hay un incremento de consumo de drogas en el Ecuador sin tener mecanismos técnicos de medición. O sea, el sistema de medición que se estableció o que se tenía en el Ecuador hasta el año 2018 se lo desmanteló cuando se erradicó la Secretaría de Drogas, y no se tiene un mecanismo que nos permita saber si en el país ha crecido o no el consumo, porque eso se lo hace a través de encuestas especializadas. Lo que se hace es establecer estadísticas de incautación de drogas bajo un argumento muy simple. Claro, ha crecido el narcotráfico externo que pasa por el Ecuador, o sea, el narcotráfico de gran escala, y gran parte de ese remanente queda en el Ecuador, y eso es una señal de que creció el consumo. Eso es lo más antitécnico que se puede establecer para tomar la decisión, ¿sí? Por lo tanto, no se puede saber si ha crecido el consumo, presumimos que ha crecido el consumo, pero no sabemos qué tipo de consumo y qué tipo de drogas está orientado, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, del consumo de la droga H, pero el consumo de la droga H está centralizada en una zona específica, Guayaquil, y no ha tenido efectos, digamos, de articulación con otro tipo de territorios. Se ha quedado focalizada ahí, y de alguna otra forma habría que explicar las causas por qué. Pero, por ejemplo, lo que mayor droga que se consume en el país es la marihuana, la base de cocaína. No se sabe mucho respecto a este tipo de drogas, por la ausencia de mecanismos técnicos, y porque tampoco existe mecanismos de acercamiento, digamos, de otro tipo de índole. El tema en general de la política pública de prevención de drogas, que se debe apuntar para mitigar el consumo, está desmantelado, está subsumido una serie de competencias institucionales totalmente, digamos, desarticuladas, con el Ministerio de Salud, que está focalizado en otras cosas, menos en el tema de drogas, ¿no? Y el otro central es el tema. Sí, sociólogo Pontón, justamente en este tema,
el consumo de drogas es un tema de salud pública y ahí definitivamente hay una deuda enorme del Estado ecuatoriano en materia de políticas públicas, tanto de prevención como para atención de estos casos. Lo que nos preguntamos es si esta propuesta del gobierno de alguna manera va a venir a incidir en estas circunstancias, porque lo que preocupa en este momento y de lo que hemos visto el debate, sobre todo en redes sociales, es que esto va a provocar un mayor número de personas encarceladas. ¿Cuáles van a ser los mecanismos para establecer precisamente quién es un consumidor, quién está detrás del microtráfico o traficando estas sustancias, cómo se lo va a hacer? Y quizás esto va de alguna manera a agravar la situación que ya está atravesando y que es crítica el sistema de rehabilitación social o el sistema de cárceles del país. A ver, justamente bajo ese argumento es lo que se sostiene, la falsa creencia de creer que el problema del consumo de drogas debe ser atacado básicamente con una estrategia punitiva. Y detrás del tema de la eliminación de las tablas está justamente la semántica de ser más duros contra el delito del narcotráfico. Pero creo que ha habido más que suficientes muestras para determinar que el narcotráfico es proporcional, el poder narcotráfico del crimen organizado, en este caso, que maneja el narcotráfico, es proporcional a los esfuerzos punitivos que haga el Estado. Entonces, más bien lo que se hace es que un incremento en la capacidad del Estado de controlar, lo que va a aumentar es el precio del consumo de las drogas y va a aumentar un poco más la disputa y hacer más atractivo el mercado de drogas. Esa es una de las contradicciones más fuertes, ¿no? Ahora, otro argumento que yo le iba a poner sobre el debate es el tema del debate al crimen. Porque ya el consumo dejó de ser un argumento central y la policía se ha posicionado como que el microtráfico es lo que está generando una ola de criminalidad. Ahí habría que preguntarse dos cosas, ¿sí? El Ecuador, y eso básicamente en el tema de homicidios y asesinatos en la zona de Guayas, ¿no? En ciertas zonas costeras que se está hablando. Y de alguna forma, lo que no se hace la pregunta es por qué cuando Guayas tenía una tasa superior a la que tiene ahorita, que fue en el año 2019, porque de ahí vino un decrecimiento en todo el país, incluido Guayas, sin tablas teníamos tasas más altas de violencia, ¿sí? Sin las tablas, porque las tablas fueron creadas en el 2013. Cuando se crearon las tablas en el año 2013, el homicidio vino bajando por varios años hasta el año 2018, ¿no? A partir del 2018, crece consumo y le está diciendo que son problemas de las tablas, o estas famosas tablas tema de tráfico. Y me parece que es una mala lectura ahí. Creer que el tema de tráfico es un factor de riesgo que altera la dinámica criminal, me parecería que no se está apuntando directamente a cuáles son las causas que están originando la ola delictual, ¿no? Me parecería que el Estado necesita más política pública contra el crecimiento del homicidio, el asesinato en general, que contra las drogas. Lo que pasa es que una cosa lo lleva a la otra, según la policía, y me parece que ahí hay una falsa lectura. Por ejemplo, y ahí tiene una lógica. La lógica que viene detrás de eso es que en el año 2015, cuando se endurecieron las tablas, no se las eliminó, se endurecieron, entonces hay que eliminar, que es más duro igual, hubo un crecimiento del doble de la población penitenciaria por producto de drogas, ¿no? Y básicamente lo que se atraparon a pequeños traficantes de marihuana, ¿sí? Y eso aumentó la industria, el tema carcelario, que usted me preguntaba ahorita. El tema de la población penitenciaria le hizo crecer de una manera exponencial, ¿no? Se dice que el 60% de la población penitenciaria pertenece a bandas, y no es que pertenecían a bandas antes, empieza a pertenecer a bandas una vez que ingresa al centro penitenciario. O sea, lo que hace el centro penitenciario es una especie de licuadora de degeneración social, ¿sí? Que acrecienta la dinámica criminal. Entonces, yo creo que son mensajes cerrados, porque por un lado el presidente habló en el mes de julio de mitigar el efecto de la población penitenciaria, hacerla decrecer, porque decía que es necesario generar una política de descarcelamiento. Y ahí se habló incluso de la repatriación de personas detenidas a sus respectivos países. Está hablando de un tema de eliminar la tabla, que es la eliminación más extrema. Y eso, en el corto plazo, en el mediano plazo, va a tener un efecto directo sobre el crecimiento de la población penitenciaria, si no, ¿para qué se la cambia? ¿Sí? Entonces yo creo que son más creencias más que eventos fácticos, ¿no? Yo creo que aquí se junta una necesidad con una creencia de que una forma de resolver esas necesidades a través de ese mecanismo de incremento punitivo, que de otra forma está demostrado que no significa. Y lo que hace alimentar es una dinámica criminal que justamente se nutre justamente de estos esfuerzos que hace el Estado,
porque al final tendríamos el peor de los escenarios. Yo creo que, yo invito, porque yo he rastreado un poco el discurso del presidente Lasso a lo largo de su trayectoria política. En el año 2017, él ganó, él perdió las elecciones, digamos, pero con mayor votación que esta última. Y en su programa de campaña tenía una política bastante interesante respecto al tema de las drogas, bastante liberal. Inclusive hablaba de ciertos niveles de regulación del tema de marihuana. Yo sí creo que el Ecuador necesita entrar en un debate muy fuerte frente a la regulación de la marihuana, sobre todo la oferta, ¿no? Y eso lo está planteando varios países. No me quiero meter al agua tibia. Estados Unidos, México, Uruguay, hay varias experiencias. Y eso no tiene nada que ver con el tema del incremento del consumo, sino básicamente es darle un enfoque distinto, ¿no?, al tema de la política de drogas, que creo que es muy inventivo. O sea, estamos para generar cosas nuevas, no para repetir viejos esquemas ya fallidos. Y atado a creencias cuasi puritanas. Discúlpenme, así con ese tipo de lógicas no vamos a salir adelante y atacar problemas tan importantes como el tema de las drogas, ¿no? Sociólogo Pontón, ¿debemos creer entonces que esta eliminación de la tabla que propone el presidente definitivamente no va a contribuir a mejorar la situación, todo lo contrario? Sí, no creo que se mejore. O sea, yo se lo garantizo que endurece las tablas, que va a tener un incremento de población penitenciaria y el homicidio va a seguir creciendo. Porque el problema ahorita del Ecuador de criminalidad es que está creciendo el homicidio de manera importante. Ahora, quizás esto parte también, sociólogo Pontón, de la creencia de muchos ciudadanos, de muchas ciudadanas, y lo hemos escuchado, lo hemos leído, de que cuando se creó esta tabla se estaba abriendo las puertas al consumo y que esto más bien facilitaba que sobre todo los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes tengan mayor acceso a un consumo, y quizás esta es una respuesta a ese discurso ciudadano o a esas preocupaciones ciudadanas. Lo que más que se consume es marihuana. Y usted con tablas o sin tablas va a consumir marihuana. La mayor cantidad de marihuana que se produce actualmente en el país es de autocultivo, ¿sí? La marihuana es una droga que dejó de ser una droga de importación y de alto nivel de interés para el mercado del crimen organizado, porque justamente se produce localmente, tiene mucha... Por eso es también fácil atraparla, porque es voluminoso. Es más fácil también detrás de una agenda policial. A los policías se los premia por incautar drogas, y como es más fácil incautar marihuana, pues bueno, por eso que tenemos... Si usted ve las estadísticas de consumo interno, de incautaciones internas, el 80-90% es marihuana, ¿sí? Y lo que se va a hacer es, con esto del tema de las tablas, eliminar las tablas, básicamente un nivel más de aceleramiento del escalamiento positivo hacia consumidores de marihuana. O sea, vender marihuana, cuando el tema de la marihuana va por otro lado. Las incautaciones con respecto a la heroína son marginales. Yo preferiría que la policía se canalice esfuerzos mucho más directos, porque obviamente la tabla de tolerancia, esa tabla, el tema de la venta de heroína es muy limitado, es bajísimo, hacia el tema de la heroína en ciertos sectores, que realmente ese es un problema enorme en la salud pública, hacia el tema de las bases de cocaína, que a la marihuana, pero las cosas veces no pasa en la día a día. Entonces, yo creo que se mezclan conceptos, y es lo que generalmente distorsiona mucho este tipo de la realidad. Y claro, aquí se atan creencias morales, ¿no? La gente gusta, pero el problema del consumo es que la gente consume independientemente que haya mercado, digamos, independientemente del tipo de pureza que haya respecto al tema del control, ¿no? Justamente es una de las grandes paradojas de la política de drogas, ¿no? Podríamos decir entonces, sociólogo Pontón, internacional, la guerra contra las drogas ha traído el consumo se ha globalizado. Entonces hay que darle un enfoque distinto necesariamente, y hay gente que estamos detrás de eso, me incluyo, ¿no? Sí, deberíamos creer, sociólogo Pontón, que es innecesario que el gobierno se concentre en un tema tan puntual como es esta tabla, cuando quizás debería ampliar su mirada, su intervención a una política pública real, efectiva, mucho más amplia, que dé cuenta primero de la realidad del consumo en el país, y luego, por supuesto, como decíamos, todo este proceso integral que debería tener, que es desde la prevención hasta la atención de casos, y todo esto de la mano del microtráfico, del tráfico, del narcotráfico. Un gobierno de la política pública es un gobierno que se maneja en función de parámetros técnicos. Lo primero que se debe hacer es crear un sistema de medición adecuado.
un sistema de investigación que nos dé cuenta de las distintas dinámicas del problema del consumo del país para tomar decisiones inteligentes. La estrategia no solamente es punitiva, la estrategia no es solamente punitiva, ese es un falso error, es una forma de colonización policial del tema. De ahí también hay agendas políticas, lastimosamente, ¿sí? Le baje del tema, el control de las drogas no solo se lo hace por la vía policial, se lo hace también por la vía de la prevención. Hay mecanismos de salud pública que están disponibles, que se pueden utilizar y que son validados, y hay unas múltiples organizaciones a nivel mundial que le dan validez, asesoramiento técnico y que un poco permite tener un control adecuado. Pero usted no puede tomar política pública cuando tiene desmantelado la instrumentalidad técnica para tomar decisiones, bajo creencias extremadamente distorsionadoras, que lo que le hacen es llevar a tener este tipo de escenarios que lo que hacen es complejizar. Entonces, si estamos hablando de un gobierno que quiere recomponer y quiere ponernos en la vanguardia un poco de la modernización del Estado en general y de la sociedad, es un tomar la orientación de la política pública. Aquí lo que no se está haciendo es tomar una decisión de política pública, está tomando una decisión política, pero no es una decisión de política pública. Para tener una decisión de política pública necesita integrar una cantidad de actores involucrados en la temática, no solo uno, varios, ¿ya? Distintas decisiones y con parámetros técnicos para la toma de decisiones. Y eso es lo que no tenemos en este momento. Ecuador debería avanzar, sociólogo Pontón, en el debate de la despenalización del consumo, por ejemplo, de la marihuana, como usted mismo ya manifestó, que hay experiencias en el mundo respecto de aquello. Son temas todavía en nuestras sociedades tabúes, difíciles, complejos, pero son temas en los que hay que entrar. Bueno, revisa el plan de gobierno del señor Lasso en el año 2017, con el que perdió las elecciones, con más votación inclusive. Porque no vamos a ir con el tema de que su tema de agenda, él tuvo mayor votación con ese plan de gobierno. Y él hablaba inclusive ya de desregularizar. No recuerdo si él hablaba ya de despenalizar. Inclusive planteó una agenda con el tema de interesante. O sea, él incorporó su plan de gobierno antes. Ahora está pensando distinto. Entonces yo no creo que es un tema de fundamentos ideológicos. No, es que es un tema básicamente de una orientación, una agenda, una audiencia que él trata de cumplir, que se adhirió a su campaña en el año 2021, pero que de alguna otra forma puede significar. Mujica es una cosa clave, ¿no? Si usted quiere tomar decisiones políticas de droga, usted no tiene que estarle consultando a la opinión pública. Usted tiene que tomar decisiones porque justamente aquí se trata de hacer una apuesta hacia algo que usted cree que va a generar un mejor porvenir, ¿no? Y a veces eso no le gusta a mucha gente, pero hay que tomarlo, porque lastimosamente, para eso son los gobernantes, la información que tenemos es que las cosas, bajo el sistema que se está proponiendo que vamos a hacerlo, no ha funcionado. Entonces hay que tomar decisiones frente a ese tema. Y no creo que sean muy ajenas a una visión liberal, como él mismo lo planteó en su programa de gobierno en el año 2017. Sociólogo, para ir cerrando ya este diálogo, nos gustaría también conocer cuál es su lectura sobre estos 100 primeros días del gobierno del presidente Lasso. Hay aspectos que han sido aplaudidos por la ciudadanía, aspectos muy positivos como es el avance importante en un plan de vacunación con un porcentaje también importante en el número de personas que han recibido ya la vacuna, tanto con la primera como con la segunda dosis, pero hay otras preocupaciones, muchas de ellas precisamente en materia de política pública como esta, el tema económico, el tema de las reformas laborales, el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál es la lectura y el análisis que tiene usted? Bueno, yo creo que hay muchas expectativas, o sea, todavía hay muchas cosas que están realmente cocinándose, todavía no hay una decisión clara, ¿no? El escenario político es complejo, adverso, pero el que le vaya bien al presidente es el que le vaya bien al país. Yo le deseo lo mejor. Y hay que ser objetivos. Y a mí me gustó, ya lo que a mí me gustó muchísimo del presidente Lasso respecto al tema de la vacunación es su pragmatismo. El pragmatismo, ¿no?, con el cual actuó y que hizo que cumpla la meta, ¿no? Al final todo el mundo aplaudió, algo que parecía que era imposible en el país, ¿no? Y yo creo que había otras cosas donde también se ha asemejado, por ejemplo, el tema de la decisión de los radares, de control del espacio aéreo, varias veces lo veníamos diciendo como analistas, el Ecuador tiene una diferenciación aérea, bueno, tomó la decisión, puso los radares, eso es lo que había que hacer, no hay que irse por las ramas. Pero en este tema creo que está equivocado. Yo personalmente en este tema creo que está equivocado. Pero yo lo invito a que actúe con pragmatismo, ¿no? No tanto con esas lógicas distorsionadoras, que esto sabe de dónde vienen, ¿no? Bien, queremos agradecer al sociólogo Daniel Pontón. Él es especialista en política pública, director del Centro de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrados IAENS.